Hola chicos, buenos días. Pues realmente este video es para explicarles de manera general la clase de ayer que se refería a Porfirio Díaz o el porfiriato y hoy que vamos a ver la Revolución Mexicana. Bueno, para empezar, Porfirio Díaz, como ustedes lo ven ahí en la imagen, fue un militar que fue considerado un héroe por luchar en la batalla de Puebla, que apenas se celebró el 5 de mayo. Su verdadero nombre es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Murió el 2 de julio de 1915 en París, Francia. Él tenía una gran preocupación por cómo se encontraba nuestro país y tenía como objetivo restaurar el orden y la paz. En 1884 a 1911, oficialmente Porfirio Díaz gobernó a México, pero como un dictador. Es ahí en donde hay los problemas para que se dé el levantamiento de armas, conocido como la Revolución Mexicana. Podremos tener a lo mejor muchas dudas en cuántos años gobernó, si fueron 30, 35, 32 años, porque él desde 1876 entró a la presidencia, pero intermitentemente estaba en su puesto. Es por eso que no se conoce como una fecha exacta, pero aproximadamente son 30 años los que él gobernó. Su gobierno era por medio de la violencia y la intimidación, es decir, si la gente no acataba las reglas que él tenía, pues a veces hasta los mandaba a fusilar o los mandaba a golpear. Muchos actos de violencia. Pero pues también no podemos tachar el gobierno de Porfirio Díaz, ya que tuvo pues beneficios para el país, como el crecimiento de la industria textil, el crecimiento de la minería, con apoyo francés y español, se pagó la deuda externa, se construyeron varios kilómetros de vías férreas, el correo y el telégrafo se extendió y su reinado se conoce como el Porfiriato, que comprende oficialmente de 1876 a 1910. Eso es el Porfiriato, a todos los años que duró en el gobierno Porfirio Díaz. Ahora, en cuestión de la Revolución Mexicana, fue un conflicto que inició el 20 de noviembre de 1910 y culminó en 1917 con la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que en la Constitución Política se encuentran todas nuestras reglas o leyes que tenemos que seguir. Mucha gente pues fue inconforme con el gobierno de Porfirio Díaz y este fue el detalle en que se levantó en armas por tantos años en la presidencia y más que nada porque no había una igualdad en cuestión de los beneficios que obtenía el país. Para este levantamiento hubo un personaje muy principal y fue Francisco I. Madero. Francisco I. Madero nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873 y murió en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1913. Él también tenía objetivos de convertirse en presidente de México, pero en 1910 Porfirio Díaz da una entrevista a Krillman en donde él pone abiertas las elecciones para el nuevo presidente en México. Entonces, Francisco I. Madero crea un libro en el cual escribe muchas ideas que él tenía acerca del gobierno de Porfirio Díaz. Esto pues inconformó a Porfirio Díaz y lo mandó a arrestar. Lo arrestó en San Luis Potosí. Después de que él salió de la cárcel, fue cuando creó su Plan de San Luis, con el que llamaba a tomar en armas al gobierno, el pueblo al gobierno. Ahora, las causas de la Revolución Mexicana. A grandes rasgos, podemos decir que unos querían dinero, otros tierras y otros pues simplemente su libertad de pensamiento y de expresión. Pero en sí
pues los campesinos se quedaron sin tierras por la ley del Lerdo, es decir, que muchos campesinos tenían pues grandes hectáreas o grandes kilómetros de tierras, y con esta ley Lerdo pues esas tierras se convirtieron en no tener un dueño. Es decir, que entonces los campesinos se quedaron sin sus tierras y después se tuvieron que alquilar, o se tuvieron que prestar a trabajar para los nuevos dueños de esas tierras. Además, los trabajadores eran tratados y vistos como esclavos. Su paga era en vales, y esos vales solamente los podían cambiar en tiendas de raya y simplemente por mercancía, es decir, por huevo, por frijoles, por algunas semillas que se encontraran en esas tiendas. Y si ellos necesitaban dinero, es decir, monedas, pues se endeudaban con esos dueños, y es ahí donde no acababa nunca su deuda y estaban endeudados por toda la vida. Aparte, pues no se escuchaban las ideas del pueblo, simplemente lo que el gobierno decía es lo que se tenía que hacer. Y otras razones, que solo se enriquecían los inversionistas y el pueblo no había beneficios para los campesinos o alguna otra persona, simplemente aquellos que invertían en el país. Entonces, pues a grandes rasgos es el porfiriato, la Revolución Mexicana y sus causas. Espero que esto les sirva un poco para retroalimentar los temas, y pues nos estamos viendo muy pronto. Cuídense.